Mi cuerpo aún tiembla mientras intento encontrar palabras para describir lo que vi. Es como si mis huesos ya no obedecieran a mi voluntad, como si aún estuvieran atrapados en esa experiencia que no fue solo un sueño, sino una revelación que lo cambió todo dentro de mí. Me pregunto si podré controlarme para no llorar mientras hablo, pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que las lágrimas son parte de lo que Dios quiere transmitir. Llorar no es debilidad, es un testimonio de la verdad. Mientras mi voz se quebraba, mi corazón clama: Señor, ayúdame a transmitir este mensaje. Porque no era invención, no era imaginación, lo vi. Lo vi con mis ojos espirituales, y fue terrible. 2 días de oscuridad como ninguna otra noche que hayamos conocido. No eran sombras comunes, ni el desvanecimiento de las luces de la ciudad, sino un peso sofocante, una presencia que lo envolvía todo a mi alrededor. Incluso ahora, siento el eco de esa oscuridad dentro de mí, como si parte de ella se hubiera aferrado a mi espíritu, recordándome que no puedo permanecer en silencio. Esa mañana, todavía temprano, alrededor de las 8 o 9, mi espíritu no me dejaba en paz. Me repetía que no era momento de hablar, que aún podía esperar, que nadie me creería si se lo contaba ahora. Pero cada vez que intentaba callar, el peso en mi pecho crecía y todo mi cuerpo temblaba como si no fuera mío. Era como si la presencia de Dios me sacara de mi escondite y me dijera: comparte ahora, no hay más tiempo. Y me resistí, pensando: es demasiado pronto, no servirá de nada, se reirán de mí. Pero la voz dentro de mí crecía y ardía, hasta que comprendí que no era una elección, era obediencia. Y si me lo guardaba, sería peor. Entonces comprendí que tenía que abrir la boca, aunque las lágrimas me traicionaran, aunque se me quebrara la voz. Mejor hablar ahora que vivir con la culpa de haber silenciado una advertencia del cielo. La noche anterior, me arrodillé ante mi cama y oré, pidiéndole algo al Señor. Había asistido a una vigilia con mi grupo de oración, y la presencia de Dios seguía conmigo al regresar a casa. Abrí la Biblia, medité y, tras cerrarla, le hablé a Dios con toda la sinceridad de mi corazón: Padre, si hay algo oculto, algo que necesito saber, revélamelo. Si hay algún misterio oculto que deba ser conocido, no me dejes en la ignorancia. Muéstrame, Señor, lo que los ojos no ven. Nunca imaginé que respondería con tanta intensidad. Cuando cerré los ojos para dormir, no fue solo descanso, fue el comienzo de una revelación. Fue en ese silencio matutino que Dios me tomó y me mostró cosas que cambiaron mi vida. La visión comenzó en un lugar que parecía un enorme mercado al aire libre, repleto de gente. Era un espacio animado y ruidoso, lleno de actividad. La gente vendía, compraba, cocinaba, trabajaba. Todos estaban tan ocupados con sus tareas que nadie parecía percatarse de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Yo mismo estaba allí, como si acabara de conseguir un trabajo. Estaba ocupado, concentrado en lo que hacía, pero en el fondo, había algo diferente en el aire. Y de repente, todo empezó a cambiar. El tiempo daba señales de que se acercaba una lluvia torrencial. El cielo empezó a transformarse ante nuestros ojos. Lo que llamamos el firmamento pareció caer sobre nosotros, como si se estrellara contra la tierra. El azul desapareció y el cielo se volvió blanco y negro, una mezcla extraña y aterradora. La gente se detenía, miraba hacia arriba, dejaba caer sus mercancías, y todos empezaron a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces llegó la oscuridad. No una oscuridad común, sino una oscuridad absoluta que lo ocultaba todo. No podías ver las caras de quienes estaban a tu lado. Ni siquiera podías ver tus propias manos. Los padres no podían ver a sus hijos, los esposos no podían ver a sus esposas, los amigos se perdían a centímetros de distancia. Fue un colapso de la visión, el tacto y la percepción espacial. Todos se detuvieron, inmóviles, porque no había forma de moverse. Si lo intentaban, podrían caer, perderse, no había punto de referencia. Era como estar atrapado en un vacío sofocante. Y lo más aterrador fue darnos cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer. Ni el fuego, ni las velas, ni las linternas podían vencer esa oscuridad. Era una oscuridad viviente, una sombra que no provenía de la ausencia de luz natural, sino de algo espiritual, más grande, que lo cubría todo y a todos. Temblé. Sentí un miedo como nunca antes. Y en esa oscuridad, el tiempo pareció desvanecerse. No había pasado, presente ni futuro, solo el terror de la hora. Y lo más aterrador fue saber que no era un sueño cualquiera. Era una revelación, y estaba previsto para septiembre. La palabra septiembre resonaba en mi interior como un martillo, repitiéndose una y otra vez.
No sabía Would si you be sería este prepared? septiembre u otro In this septiembre, video, pero era we will septiembre. reveal Y everything you need entonces, to know mi about the corazón 3 se days llenó of de darkness, arrepentimiento. the prophecy Recordé that los could videos change que the había world. ignorado, de gente Stay hablando de tuned, cosas because así, what y you los see ignoré. next may be your No quería only verlos, chance to no survive quería humanity's creerlos. greatest challenge. Y allí, en esa oscuridad, lloré y dije, Dios Well, mío, lo vi, The pero no Bible lo was creí. right about the 3 days Oí of hablar de darkness. ello, pero lo Apparently, ignoré. that time is Ten closer piedad than de you mí. think. And well, Mientras tell esa you oscuridad why. lo envolvía todo, Taig, noté algo aún más doloroso. La gente in the reaccionaba de forma Bible, diferente. darkness often Algunas, symbolizes divine especialmente las judgment mujeres and de oración, abandonment. comenzaron It's a llorar a God's way of gritos. expressing his displeasure and Intercedían como walking si lucharan away. por sus vidas, Think about it. pidiéndole a Dios que no Have you ever permitiera been que in esto complete sucediera. darkness? El sonido It's de sus llantos se confusing, mezclaba con scary, el silencio and you feel inquietante del emotionally entorno. shaken. Eran voces que Lasting for suplicaban, days, Señor, this is ten what the piedad, Egyptians no faced. permitas que esto suceda But this ahora. darkness was Y not cuanto más like any other clamaban, dust. más comprendía que The había un Bible misterio describes oculto, it as como si Dios me palpable mostrara darkness. que la oración aún Can you podía cambiar imagine a algo. darkness so Pero al thick mismo you could tiempo, touch it? muchos permanecían This inmóviles, otherworldly sin reaccionar, darkness was a clear confundidos, sign that como si something no beyond entendieran human nada de lo que understanding estaba was happening. sucediendo. The biblical Eran personas prophecy que of the quizás 3 nunca se days of habían entregado a darkness Cristo, has que aroused nunca the habían dado attention and importancia a los curiosity asuntos of many, espirituales. raising questions about Permanecían its allí, possible current inmóviles, relevance. mirando a su This alrededor, theme pero goes sin beyond comprender que se remembering the trataba de una darkness that advertencia covered divina. Egypt. Me It is sentía atrapada entre dos bandos. Por dentro, lloraba y le suplicaba a Dios misericordia. Dije, Señor, no me dejes fuera. Si este es el fin, llévame contigo. No dejes que perezca. Y repetí, en medio del terror, muéstrame gracia, muéstrame misericordia. Sentía que nada más importaba, no recordaba a mis hijos, mi matrimonio ni mi trabajo. Nada terrenal tenía valor allí. Solo deseaba, con toda mi alma, estar entre los elegidos de Dios. Estar entre aquellos que serían llevados por el Señor, aquellos que serían salvados de esa oscuridad. Todo lo demás se desvaneció, como polvo. La vida ordinaria perdió todo sentido ante la eternidad que se acercaba. Lo más impactante fue que esa oscuridad parecía viva. No era solo ausencia de luz, tenía presencia propia, como si respirara y se moviera sobre nosotros. El aire era denso, y cada segundo se sentía más sofocante. Y con cada instante que pasaba, la conciencia de mi error crecía en mí. Recordé todas las veces que ignoré los mensajes de advertencia. Recordé los videos y testimonios que hablaban de señales, y me negué a escuchar. Recuerdo haber pensado, nadie sabe cuándo será, es una exageración. Y allí, en ese momento de oscuridad absoluta, mi corazón se quebró de arrepentimiento. Clamé en silencio y en voz alta, ya sea en septiembre u otro, Señor, prepárame, porque no quiero que me encuentren durmiendo. Entonces la escena empezó a cambiar. Poco a poco, como un soplo del cielo, la oscuridad se disipó. El cielo pareció retroceder, la luz regresó y, de repente, todos reanudaron sus actividades. La gente volvió a vender, comprar, charlar, como si nada hubiera pasado. Fue como despertar de una pesadilla colectiva, pero en el fondo todos sabían que no había sido solo una imaginación. El pesado silencio se convirtió de nuevo en ruido, pero dentro de mí algo no había vuelto a la normalidad. Sabía que había sido una advertencia, no una ilusión. Y antes de que pudiera respirar aliviado, el mismo fenómeno regresó. El cielo volvió a descender, la misma oscuridad volvió a cubrirlo todo, y una vez más el pánico nos apoderó. Esta vez, mi clamor fue aún más fuerte. Dije, Padre, si este es el rapto, no me dejes atrás. Si este es el fin, llévame contigo. Si vas a elegir, elígeme a mí, Señor. No me dejes atrapado en este lugar de oscuridad. Y cuanto más clamaba, más comprendía que Dios me estaba mostrando algo que no era solo para mí. Era para todos. Era como si el cielo me dijera, anuncia, porque mi pueblo necesita despertar. Y por eso, al despertar esa mañana, incluso temblando, incluso llorando, incluso sin fuerzas, no pude callarme. Sabía que este mensaje no podía quedarse solo en mi corazón. Cuando abrí los ojos y regresé a la realidad de mi habitación, seguía llorando. Todo mi cuerpo temblaba como si aún estuviera en esa escena. El miedo no se había quedado en el sueño, me había seguido. Me senté en la cama y lloré de nuevo, pidiéndole fuerzas a Dios. Dije, Señor, ¿aún tenemos tiempo? ¿Aún podemos cambiar este destino? ¿Será este septiembre o en otro? ¿Tendrás misericordia de nosotros? Y de inmediato sentí la presión del Espíritu que me decía, habla, no calles. Testifica, porque hay muchos que necesitan oír. Así fue como decidí grabar, todavía de mañana, sin peinarme, sin prepararme, sin nada.
No se trataba de mí, se trataba de la urgencia de lo que había visto. Y aquí estoy, obedeciendo, porque ya no soy dueña de lo que llevaba. En esa visión, lo que más me impactó fue el contraste entre las personas. Mientras algunos lloraban y suplicaban misericordia, otros simplemente no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Era como si estuvieran ciegos a la realidad espiritual. No clamaban ni oraban, simplemente se quedaban allí, inmóviles, confundidos, sin rumbo. Sus rostros no mostraban arrepentimiento, sino perplejidad. Y en ese momento, comprendí la diferencia entre quienes tienen el Espíritu Santo y quienes no. Quienes conocen a Cristo saben que algo profético está sucediendo, aunque no entiendan todos los detalles. Pero quienes nunca le han entregado su vida a Jesús están perdidos, sin voz y sin esperanza. Era como si esa oscuridad hubiera venido no solo para asustar, sino para revelar quién está realmente preparado y quién está perdido. Con cada segundo que pasaba, mi corazón se llenaba de arrepentimiento y dolor. Recordé mis propios errores, las veces que dejé que mi fe se enfriara, las veces que ignoré la urgencia del Evangelio. Y allí, en esa oscuridad, clamé como nunca antes: Señor, no mires mis pecados, mira tu sangre que me limpia. Ten piedad de mí, no me eches de tu reino. Mis lágrimas no paraban, pero no estaba solo. Otros clamaban también, y era como si la oscuridad misma escuchara nuestras súplicas. No había música, ni luz, ni distracciones. Solo mi alma, desnuda ante Dios, pidiendo ayuda. Y fue en esa desesperación que comprendí, ese día, nada de lo que habíamos construido aquí en la tierra tendría valor, solo nuestra posición ante Cristo. Hubo un momento en que pensé que podría ser el rapto. Mi corazón se aceleró al imaginar que podría ser el momento de ser llevados. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que todos seguíamos allí, sufriendo juntos, y pedí entre lágrimas: Señor, si este es el rapto, llévame también, no me dejes atrás. Si aún no lo es, prepárame, porque no quiero que me encuentren durmiendo cuando llegue el momento. Era un conflicto en mi alma, la esperanza de ser llevado y el miedo de ser abandonado. Esta mezcla me consumía y aumentaba aún más la urgencia de la oración. Sabía que Dios me estaba mostrando esto como una advertencia, no como una sentencia definitiva. Cuando la oscuridad se disipó y la luz regresó, parecía que la vida volvía a la normalidad. La gente respiró aliviada, volvió a hablar y reanudó sus actividades, como si intentaran olvidar lo que acababan de experimentar. Pero dentro de mí, no había alivio, había un peso aún mayor. Sabía que esto era solo el principio, que la advertencia se repetía para que no quedara ninguna duda. Y poco después, la misma sombra regresó. Fue como si Dios me lo hubiera mostrado 2 veces para que comprendiera que no era casualidad. Era profético. Era serio. Y necesitaba dar testimonio. Era imposible ignorar un llamado tan claro. El detalle más aterrador fue que el mes estaba fijado: septiembre. Esa palabra resonó como un martillo dentro de mí. Septiembre, septiembre, septiembre. No sabía si sería ese mismo año o en otro, pero sabía que estaba cerca. El espíritu no me dejaba en paz. Y fue en ese momento que mi corazón se llenó de un profundo arrepentimiento. Recordé todas las advertencias que había visto pero ignorado. Recordé los videos y testimonios sobre profecías y señales, pero siempre pensé: nadie sabe el día ni la hora, no necesito preocuparme tanto. Y ahora, atrapado en esa visión, me sentía culpable por haber ignorado las advertencias que venían de Dios. El arrepentimiento me quemaba, junto con el miedo a no estar listo. Cuando finalmente desperté de esa visión, seguía temblando. El sentimiento no se había quedado dentro, se había extendido a la vida real. Me senté en la cama llorando y repitiendo: Señor, ten piedad, prepárame, no dejes que me pille desprevenido. Todo mi cuerpo temblaba, me sudaban las manos, mi corazón parecía latir con fuerza. El recuerdo de la oscuridad me acompañaba como si aún estuviera ante mí. Y entonces me di cuenta de que no podía guardármelo para mí. Era una advertencia para todos, no solo para mi vida. Fue en ese momento que decidí hablar, registrarlo, dar testimonio. Porque sé que si callaba, sería desobediente y la culpa me pesaría aún más. La segunda vez que la oscuridad nos azotó a todos, la sensación fue aún más intensa y desesperada. Era como si Dios quisiera dejar claro que no se trataba de una mera ilusión, sino de una advertencia repetida, una llamada de atención urgente. El cielo volvió a cerrarse como una densa cortina, y la luz desapareció tan abruptamente que mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. La oscuridad envolvió el entorno con una velocidad aterradora, y en cuestión de segundos, no se veía nada alrededor. Los padres gritaban por sus hijos, pero no había respuesta visible.
Las madres extendían los brazos en busca de sus hijos, pero solo encontraban vacío. Era un dolor colectivo, un sentimiento de abandono tan grande que el llanto y la desesperación se mezclaban en un silencio sofocante. Y allí, una vez más, clamé: Señor, si este es el momento del juicio, no me abandones. Acuérdate de mí y llévame contigo. Mientras tanto, estaban los intercesores. No se callaban, ni siquiera en medio del pánico. Sus voces clamaban: Señor, no permitas que esto suceda todavía. Ten piedad de tu iglesia, prolonga el tiempo, danos una oportunidad más. Esas oraciones resonaban en la oscuridad, y comprendí que era como si allí se librara una batalla espiritual, invisible a nuestros ojos. Era como si Dios mostrara que la intercesión tiene el poder de cambiar destinos, de posponer juicios, de clamar por misericordia incluso cuando todo parece perdido. Pero al mismo tiempo, había otros que permanecían en silencio, sin orar, sin clamar, como anestesiados. Estos eran los que nunca valoraron las cosas espirituales, los que vivían solo para el presente, sin saber que la eternidad estaba cerca. Observé esto con gran pesar, pues comprendí que la oscuridad no solo vino para aterrorizar, sino para revelar. Para revelar quienes se mantienen firmes en Cristo, quienes están despiertos, quienes conocen la voz del Espíritu y quienes vivieron indiferentes hasta el final. Fue como separar el trigo de la paja, mostrando la diferencia entre quienes claman y quienes callan. Y lo más angustioso fue ver que muchos que parecían fuertes en su vida diaria, seguros de sus logros y negocios, estaban allí como niños perdidos, sin rumbo, sin fe, sin esperanza. El peso de la revelación fue tan grande que me hizo temblar aún más. Sentí que veía un anticipo de lo que le sobrevendría al mundo entero. Cuando la oscuridad se disipó por segunda vez, parecía que todo volvía a la normalidad. El sol brillaba de nuevo, la gente volvía a sus vidas, pero yo sabía que nada era normal. Tenía el corazón roto, y la certeza de que había sido una advertencia del cielo me consumía. La gente a mi alrededor actuaba como si nada hubiera pasado, volviendo a sus negocios, a su trabajo, a sus rutinas, pero dentro de mí ardía un fuego. Esto no es un simple sueño. Es una advertencia. No podía actuar como si fuera un día cualquiera. Sabía que Dios me llamaba a proclamar, a hablar, a dar testimonio. Y cuanto más intentaba callar, más pesada se hacía la carga. Fue en ese momento que comprendí lo frágiles que somos. En segundos, todo lo que conocemos puede cambiar. Un día brillante puede convertirse en oscuridad absoluta, y nadie puede hacer nada para detenerlo. Ninguna riqueza, ninguna posición, ningún conocimiento humano puede salvar cuando la mano de Dios se mueve. Allí, en esa visión, todos éramos iguales, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, padres e hijos, todos impotentes ante la enormidad de lo que estaba sucediendo. Y fue en ese momento que comprendí que Dios no me mostraba esto para que me lo guardara, sino para que todos lo supieran. Para que no hubiera excusa para decir: nadie nos advirtió. Fue un llamado a la preparación, un llamado a la conversión, una trompeta que sonaba antes del fin de los tiempos. Cuando desperté de esta parte de la visión, mi cuerpo aún temblaba tanto que sentía como si hubiera vivido la experiencia físicamente. Me incorporé en la cama con las manos cubriéndome el rostro, llorando, pidiendo fuerzas a Dios. Amanecía, y el reloj parecía burlarse de mí, mostrándome que el tiempo aún pasa, pero que pronto podría detenerse para muchos. La sensación era clara: el mes de septiembre estaba decidido. No sé si es este u otro, pero estaba decidido. Y dentro de mí, no había paz hasta que decidí hablar. Por eso, aún de mañana, con el cuerpo débil, decidí grabar. Porque entendí que no se trataba de conveniencia, sino de obediencia. Se trataba de la vida eterna de muchos que aún pueden ser salvos. Tras esa revelación, comprendí que lo más aterrador no era solo la oscuridad en sí, sino lo que causaba en cada persona. Muchos se desesperaban y gritaban, otros permanecían en silencio, sin entender nada, pero lo peor era ver a gente que simplemente no creía. Incluso ante ese terror, había corazones endurecidos, gente que no se arrepentía, que no clamaba, que no se arrodillaba. Y esto me destrozó por dentro, porque sabía que era la oportunidad de clamar por la misericordia de Dios, y muchos no la estaban aprovechando. La oscuridad era un juicio, pero también una advertencia, una oportunidad para despertar antes de que fuera demasiado tarde. Pero muchos permanecieron ciegos, atrapados en el mundo, inconscientes de la gravedad de lo que nos aguardaba. Lo que más me dolió fue recordar cómo yo mismo había ignorado tantas advertencias. ¿Cuántos videos había ignorado por considerarlos exagerados? ¿Cuántos mensajes había ignorado por creer que nadie sabía la hora? Pero allí, ante esa visión, entendí: Dios siempre envía señales, siempre alza la voz, siempre llama a su pueblo,
pero somos nosotros quienes endurecemos nuestros corazones. Y fue en este profundo arrepentimiento que comencé a clamar como nunca antes: Señor, no mires mi antigua indiferencia, mira tu sangre que perdona y purifica. Ten piedad de mí, no me dejes fuera de tu plan. Mi alma quedó desnuda ante Dios, y comprendí que en ese momento nada más importaba. Mientras gritaba, la escena parecía repetirse como un ciclo sin fin. La vida volvió a la normalidad por un momento, pero poco después la sombra regresó, tragándolo todo de nuevo. Era como si Dios quisiera dejar claro que el mundo vive en ciclos de advertencia, pero sigue insistiendo en vivir como si nada pasara. Y supe, en el fondo, que septiembre no estaba marcado como una coincidencia, sino como una advertencia. Esa palabra sonó como una campana que repica sin cesar. Septiembre, septiembre, septiembre. Ya sea este año o el próximo, la advertencia es clara: prepárate. El Señor está a la puerta. Se acabó el tiempo de jugar con la fe. En ese momento, me di cuenta de que mi clamor no era solo por mí. Era por mi familia, mis amigos y todos aquellos que aún no habían entregado su vida a Cristo. Lloré, pensando en cuántos serían sorprendidos, cuántos quedarían atrás sin posibilidad de retorno. Mi oración se convirtió en intercesión, como las mujeres que vi en la visión. Dije: Señor, detén tu juicio. Concede más tiempo, abre los ojos de tus hijos, despierta a los que duermen. No permitas que sean absorbidos por la oscuridad eterna. Y mientras oraba, sentí que esa era la razón de la revelación. No pretendía asustarme, sino transformarme en una voz, una trompeta, una advertencia para todos los que aún pueden prepararse. Cuando la luz regresó por última vez, comprendí lo frágiles que somos ante el poder de Dios. Una simple orden del cielo y el mundo entero enmudece, se paraliza, pierde sus certezas. La ciencia no tiene respuesta, la tecnología no puede resolverlo, el dinero es inútil. En ese instante, todos se volvieron iguales, todos dependientes de la misericordia de Dios. Fue entonces cuando mi corazón comprendió: ya no puedo vivir como antes. Debo proclamar. Debo despertar a los que aún duermen. Porque el Señor no me mostró esto para que guardara silencio, sino para que pudiera ser un canal. Y aún temblando, aún llorando, dije: aquí estoy, Señor. Si quieres usarme para advertir, úsame. No dejaré que esta visión muera en mí. Al despertar del sueño, con los ojos aún húmedos de lágrimas, miré el reloj. Julio se acababa. Septiembre estaba a 2 pasos. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi alma ardía de urgencia. Sabía que necesitaba hablar, necesitaba grabar, necesitaba compartir. Aunque se burlaran de mí, aunque no me creyeran, aunque me llamaran alarmista. Mejor ser ridiculizada por los hombres que desobedecer a Dios. Y por eso decidí levantarme y grabar, sin maquillaje, sin preparación, sin ensayo. Solo yo, mi voz temblorosa y el mensaje que llevo. Porque sé que no es mío, es del Señor. Y el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. Después de despertarme aquella madrugada llorando y temblando, pasé el día entero reflexionando sobre todo lo sucedido. Era como si la visión aún estuviera ante mis ojos, como si sintiera las sombras cerniéndose sobre mí. Intenté hacer cosas normales, pero nada parecía normal. Mi cuerpo se movía, pero mi espíritu seguía atrapado en ese paisaje oscuro. Las palabras que resonaban en mi interior eran siempre las mismas: septiembre, oscuridad, misericordia. Y cuanto más pensaba, más comprendía que no podía callar. La presión en mi corazón era tan fuerte que parecía que iba a estallar si no obedecía. No era un peso humano, era una urgencia espiritual, como si el cielo hubiera puesto una cuenta regresiva. Empecé a pensar en cuánta gente vive como si nada fuera a pasar. Ocupados, buscando trabajo, dinero, planes, distracciones. Como ese mercado que vi en la visión, todos estaban concentrados en sus actividades, nadie imaginaba que el cielo estaba a punto de derrumbarse. Y cuando llegó la oscuridad, no hubo tiempo para prepararse. Fue repentino, sin previo aviso, sin posibilidad de escape. Eso fue lo más aterrador, todo parecía normal hasta que, en cuestión de segundos, todo cambió. Y me recordó las palabras de Jesús: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Se casaban, comían, bebían, seguían con sus vidas cotidianas, hasta que llegó el diluvio. La visión fue como un eco de esta advertencia bíblica. Al reflexionar, también me di cuenta de que la revelación no se había dado solo para advertirme, sino para despertar a otros. Pensé en mi familia, mis vecinos, la gente de la iglesia que tal vez no se tomara todo tan en serio. ¿Cuántos estarían preparados si oscureciera hoy? ¿Cuántos serían tomados por sorpresa?
Esta pregunta me atormentaba y no encontraba paz. El arrepentimiento que sentí en la visión seguía vivo, pero ahora se había transformado en responsabilidad. Comprendí que ya no podía pensar solo en mí. Necesitaba hablar para que otros también pudieran prepararse. La revelación no era un castigo, era una oportunidad para despertar antes del fin. Entonces comprendí el valor de la intercesión que vi en esa visión. Las mujeres que clamaban, quienes alzaban las manos, quienes lloraban con esperanza, todos intentaban contener el juicio de Dios. Y comprendí, aún hay tiempo para interceder. Aún hay tiempo para pedir misericordia. Aún hay tiempo para preparar nuestros corazones. Pero este tiempo es corto, porque la advertencia ya fue dada. Por eso decidí unirme a este clamor. Lo que Dios me mostró es que no se debe generar pánico, sino convocar a la oración. Para que cada persona despierte de la indiferencia y busque la santidad, porque solo los preparados entrarán en el descanso eterno. Cuando volví a cerrar los ojos ese día, el miedo aún persistía. Pero junto a él, había una certeza: el Señor es justo y nunca advierte en vano. Todo lo que revela es por amor, para que haya arrepentimiento. La oscuridad era terrible, pero la oportunidad de despertar es mayor. Y así comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. A partir de ese momento, no sería solo una mujer que tuvo un sueño, sino una voz que se alzaba para advertir, aunque temblara, aunque llorara. Porque no se trata de mí, sino de aquel que me mostró lo que está por venir. Y ahora, al compartir estas palabras, aún me duele el corazón. Pienso en cada persona que podría escuchar y no creer, como yo mismo lo he hecho antes. Pienso en quienes lo ignorarán, diciendo: esto es una exageración, nada sucederá en septiembre. Pero también pienso en quienes escucharán y despertarán, y son ellos quienes me dan la fuerza para hablar. Porque si tan solo una alma se vuelve a Cristo por este testimonio, habrá valido la pena soportar el peso de lo que vi. No se trata de miedo, se trata de salvación. No se trata de pánico, se trata de preparación. No se trata de fechas, se trata de eternidad. Y este es el mensaje que arde en mi interior. Después de todo lo que experimenté en esa revelación, comprendí que ya no había lugar para la indiferencia. La oscuridad no era solo física, sino espiritual. No solo oscurecía la visión, sino que también revelaba el verdadero estado de cada corazón. Quienes tenían a Cristo en su interior sabían que debían clamar. Quienes nunca habían entregado su vida a Jesús estaban perdidos, inmóviles, sin reaccionar. Esta separación era más clara que nunca. Era como si Dios mismo estuviera mostrando la diferencia entre quienes están preparados y quienes simplemente se ocupan de este mundo. Esta conciencia me dolía por dentro, porque sabía que muchas personas a las que amo podrían estar en el lado equivocado, atrapadas en el silencio, sin comprender nada, mientras el tiempo corría en su contra. Lo más impactante es que, en la visión, todos estábamos en el mismo lugar. No había escapatoria, ni dónde esconderse. Era un mercado abierto y vasto, lleno de gente. Había ricos, pobres, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, todos igualmente expuestos a esa oscuridad. No había muros que proteger, ni fuerza humana que nos permitiera resolver, ni recursos que nos devolvieran la luz. Fue en ese momento que comprendí que la única diferencia estaba en el interior, en el corazón. Quienes tenían fe sabían clamar, quienes no, se quedaban paralizados. Esta fue la revelación más dura: el fin no distingue estatus social, sino fe y preparación espiritual. Al pensar en esto, un peso de arrepentimiento me invadió. Yo mismo había sido negligente en tantas áreas. ¿Cuántas veces había cambiado el tiempo de oración por distracciones? ¿Cuántas veces había priorizado preocupaciones pasajeras sobre buscar la presencia de Dios? Allí, en esa visión, todo parecía ridículo. Lo que me importaba ya no era mi cuenta bancaria, mi trabajo ni mis sueños terrenales, sino simplemente una pregunta: ¿estoy listo para encontrarme con el Señor? Y esa pregunta resonó como un martillo en mi corazón, dejándome sin aliento, porque sabía que muchas veces no había estado listo. Fue entonces cuando mis lágrimas se transformaron en resolución. Dije: Señor, aunque me falten fuerzas, aunque mi voz sea débil, proclamaré lo que he visto. No quiero que nadie a mi alrededor diga que no lo sabía. No quiero cargar con la culpa de haber recibido esta advertencia y haber permanecido en silencio. Hablaré, predicaré, testificaré, aunque se burlen de mí, aunque me acusen de locura. Porque sé que el Señor me mostró para que yo despertara y despertara a otros. Fue como si un fuego se hubiera encendido dentro de mí, ardiendo con más fuerza que el miedo, más que la vergüenza, más que la duda. Lo más impresionante fue sentir que la visión no había terminado al despertar. Era como si siguiera viva dentro de mí.
Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver ese mercado, esa multitud, ese cielo derrumbándose, esa oscuridad que lo cubre todo. Cada detalle está grabado en mi alma como si hubiera sucedido ayer. Y eso es lo que me hace temblar hasta el día de hoy. No puedo olvidarlo, no puedo borrarlo. Porque no fue solo un sueño, fue una advertencia directa del cielo. Septiembre sigue resonando como una advertencia dentro de mí, y sé que ya no puedo vivir como si nada hubiera pasado. Y ahora, al compartir esto, sé que muchos de los que me escuchan quizá no se lo tomen en serio. Quizás digan que es solo otra historia, otro producto de su imaginación. Pero quiero decir, yo también lo pensé, hasta que experimenté lo que viví. Y no quiero que nadie tenga que pasar por el mismo terror para creer. Reciban este testimonio como un regalo de misericordia. Porque si Dios les advierte, es porque aún hay tiempo para cambiar. Aún hay tiempo para arrepentirse, para buscar, para santificarse. No esperen a que llegue la oscuridad para doblegarse. Háganlo ahora, mientras hay luz, porque mañana puede ser demasiado tarde. A medida que pasaban los días después de esa revelación, me di cuenta de que no podía seguir viviendo de la misma manera. La visión me perseguía a cada instante, como si fuera un reflejo de lo que realmente estaba por venir. Cuando salía a la calle y veía a la gente apresurada, vendiendo, comprando, ocupada con tantas cosas, recordaba el mercado de la visión. Recordaba lo distraídos que estaban todos hasta que el cielo se cerró y la oscuridad los dominó. Y esto me hizo temblar, porque comprendí que así es exactamente como viven muchos hoy en día. Corriendo tras todo, pero olvidando lo único que importa, estar preparados para encontrarnos con el Señor. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta visión no era solo para mí, sino para todos, porque representa el estado del mundo actual. El peso en mi corazón aumentó al recordar el eco de la palabra, septiembre. Era como un recordatorio constante de que no tenemos tiempo para jugar con la fe. No sé si será este septiembre u otro, pero sé que está cerca, y sé que Dios no me lo mostró por casualidad. Esta palabra vino a mi mente como una advertencia profética, no para asustarme, sino para despertarme. Y cada vez que pensaba en ella, doblaba las rodillas y decía, Señor, prepárame. Prepara mi casa, prepara tu iglesia, porque no queremos que nos tomen desprevenidos. Cada oración se convertía en lágrimas, porque sabía que la misericordia seguía ofreciéndose, pero no sería así para siempre. Empecé a ver a la gente de otra manera. Con cada rostro que veía, con cada vecino que saludaba, me preguntaba, ¿está listo? ¿Conoce realmente a Cristo? El peso de la eternidad me obligaba a ver más allá de la superficie. Ya no podía conversar de forma normal sin sentir la urgencia de advertir, de hablar, de abrir los ojos de quienes aún dormían espiritualmente. Incluso dentro de la iglesia, pensaba en cuántos solo estaban presentes físicamente, pero sin una vida con Dios. ¿Cuántos serían como aquellas personas que vi en la visión, de pie, en silencio, sin responder, al caer la noche? Este pensamiento me desgarraba el alma y me impulsaba aún más a testificar. Empecé a darme cuenta de que el mayor engaño del enemigo es hacer creer a la gente que aún hay tiempo de sobra. Susurra, relájate, disfruta la vida y luego lo entenderás. Pero la visión me mostró que todo puede cambiar en cuestión de segundos. No hubo ninguna advertencia humana, ninguna preparación, ni tiempo para un arrepentimiento de último minuto. La oscuridad cayó de repente, sin ninguna señal aparente, y eso fue lo que más me asustó. Porque así es exactamente como dice la Biblia, como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Fue como si el Señor me hubiera permitido experimentar, aunque fuera en una visión, el impacto que sobrevendrá a los desprevenidos. Al recordar a aquellas mujeres que intercedían en medio de la oscuridad, comprendí que este también es el llamado de mi vida. No basta con prepararme, debo clamar por los demás, tomar de la mano a quienes aún duermen. Interceder es como construir un muro protector, como sostener el brazo del juicio un instante más, pidiendo misericordia para el pueblo. Y decidí que ya no permanecería callada. Mi vida también sería una vida de intercesión, llorando ante Dios por las almas, por los familiares, por los que se burlan, por los atrapados en el pecado. Porque mientras haya tiempo, aún hay esperanza. Pero ese tiempo es corto, y la trompeta está a punto de sonar. Y aquí estoy, compartiendo esta palabra con ustedes, leyendo o escuchando ahora. Sé que muchos pueden dudar de ella, como yo mismo he dudado de otros en el pasado. Pero les ruego que no la ignoren, porque no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha mostrado. No gano nada con esto, no busco reconocimiento. Solo quiero obedecer y cumplir lo que se ha puesto en mis manos. Porque el mayor dolor sería callar, fingir que no lo vi y dejar que se pierdan vidas sin previo aviso. Si la escuchan hoy, sepan esto,
es la misericordia de Dios llamándolos una vez más. No endurezcan sus corazones. Al llegar al final de este relato, el peso aún persiste. Mi cuerpo aún tiembla al recordar lo que vi, porque no fue un simple sueño. Fue una clara advertencia, un mensaje que no se puede ignorar. Los 2 días de oscuridad no fueron solo ausencia de luz, fueron una advertencia espiritual de que el tiempo se acaba. Septiembre sigue resonando en mí como una trompeta, recordándome que no podemos vivir de cualquier manera. No sé si será este año, no sé si será el año que viene, pero sé que es real y que ya no tenemos tiempo para jugar con la fe. El Espíritu de Dios me impulsa a decir, prepárate, porque Jesús está a la puerta. Y cuando pienso en esto, recuerdo mi propia vida, las veces que descuidé la oración, las veces que dejé la palabra en segundo plano, las veces que cerré los oídos a las advertencias. Esto me duele, pero también me hace comprender la profundidad de la misericordia de Dios. Pudo haber permanecido en silencio, pero eligió mostrarla. Pudo haberme dejado seguir adelante con indiferencia, pero decidió despertarme. Y si me despertó, es porque quiere despertarte a ti también. No es casualidad que estés escuchando este testimonio ahora. Es un llamado del cielo para tu vida, para que despiertes antes de que sea demasiado tarde. En la visión, al caer la noche, me di cuenta de que nada más tenía valor. No había recuerdos de hijos, matrimonio, trabajo ni logros. Todo parecía insignificante ante la eternidad. Lo único que importaba era estar con Dios. Y esto me impactó profundamente, porque comprendí que a menudo vivimos como si tuviéramos control sobre el mañana, cuando en realidad no lo tenemos. El mañana pertenece a Dios. Y cuando Él decida mover su mano, nadie podrá resistirse. Esta es la razón de la advertencia, no para generar un miedo vano, sino para prepararnos para la eternidad. Porque solo los santos verán al Señor. Mi ruego, al concluir este testimonio, es que no endurezcan sus corazones. No dejen para mañana lo que necesitan hacer hoy. Entreguen su vida a Cristo, reconcíliense con Él y regresen a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No importa su religión, el título que tengan ni las obras que hayan hecho. Lo que importa es si su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto solo sucede cuando se entregan a Jesús con todo su corazón, reconocen sus caminos y abandonan el pecado. Aún hay tiempo, pero se acaba. Por lo tanto, comparto este video, no para mi propia gloria, sino para que el Evangelio se extienda. Por favor, compártanlo también, no por mi propio bien, sino por amor a las almas que aún pueden ser alcanzadas. Cada vez que comparten este testimonio, están plantando una semilla en la vida de alguien. Quizás esa persona se burle hoy, pero mañana recordará y se arrepentirá. Y quizás esa alma se salve porque ustedes no guardaron silencio. No menosprecien el valor de un simple acto de compartir, porque puede ser el instrumento que Dios use para rescatar a alguien de la perdición. El reino de los cielos se hace de obediencia en las cosas pequeñas que resultan en grandes milagros. Y ahora, ante todo esto, solo puedo terminar como empecé, con lágrimas y temblor, pero con la convicción de que cumplí el mandato recibido. Compartí lo que vi, hablé lo que experimenté, proclamé lo que el Señor mostró. El resto está en sus manos. Ruego que estén entre los que se prepararán, entre los que no serán tomados por sorpresa, entre los que elegirán la vida eterna en Cristo. Porque el día se acerca y la trompeta sonará. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos encuentre firmes y que estemos ante Él en el gran día. Prepárense, porque Él viene, y viene pronto. Tu alma puede ser alcanzada antes de que sea demasiado tarde. No ignores este mensaje, como yo lo he hecho tantas veces. Hoy podría ser la última oportunidad para alguien de escuchar sobre el regreso de Cristo. No te lo guardes para ti, compártelo, háblalo, difúndelo. Predica con este testimonio, porque la salvación es urgente y el tiempo se acaba. Jesús viene, y la pregunta es, ¿estarás listo?